A lo largo de la historia, ha habido misterios que han cautivado la mente y el corazón de millones de creyentes. Misterios que parecen esconderse en las páginas de la Biblia como tesoros sellados, esperando ser descubiertos por aquellos que buscan con fe, con paciencia y con un deseo ardiente de conocer la verdad de Dios. Uno de esos misterios, quizá de los más intrigantes de todo el libro de Apocalipsis, es el de los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Por qué son contados con tanta precisión 12,000 de cada tribu de Israel? ¿Son un número literal o un símbolo que representa un grupo más amplio de personas? ¿Acaso se trata de un remanente judío en los tiempos finales o de todos los creyentes sellados por Dios? Estas preguntas no solo han provocado debates teológicos, sino que han inspirado movimientos religiosos enteros, han alimentado esperanzas, han generado temor y al mismo tiempo han motivado a muchos a vivir una vida más fiel delante del Señor. El libro de Apocalipsis nos transporta a visiones celestiales, a escenas donde el trono de Dios resplandece con una gloria indescriptible, donde ángeles se detienen en los 4 puntos cardinales sosteniendo los vientos de la tierra, y donde se anuncia que nadie podrá dañarla hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Y es allí, en ese momento solemne, cuando se escucha el número 144,000. El impacto de esta cifra ha sido tan grande que incluso personas alejadas de la fe cristiana han oído hablar de ella. Escritores, pintores, músicos y hasta grupos esotéricos la han usado como referencia. Algunos la han visto como un símbolo de perfección espiritual, otros como un ejército escogido de Dios para los últimos tiempos, y otros más como una élite cerrada que accede a la salvación mientras el resto queda fuera. Pero, ¿qué quiso decir realmente Juan cuando plasmó estas palabras en su visión? Antes de lanzarnos de lleno a las interpretaciones, es necesario detenernos un momento en el texto bíblico mismo. El Apocalipsis no es un libro sencillo, es un escrito lleno de símbolos, imágenes, números y metáforas. Por eso todo intento de comprensión debe comenzar con humildad, sabiendo que estamos entrando a un terreno espiritual profundo en el cual necesitamos la guía del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis capítulo 7 nos relata cómo después de la apertura del 6º sello, 4 ángeles detienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre el mar ni sobre ningún árbol. Entonces aparece otro ángel que sube del oriente, llevando el sello del Dios vivo, y clama en voz fuerte: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y a continuación Juan dice: «Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». El detalle es sorprendente. Juan no solo escucha la cifra, sino que además menciona el desglose: 12,000 de cada tribu, desde Judá, la primera en la lista, hasta Benjamín, la última. Sin embargo, aún aquí surgen misterios. La tribu de Dan no aparece, mientras que la tribu de Leví, que tradicionalmente no se contaba entre las 12 porque estaba dedicada al sacerdocio, sí está incluida. ¿Por qué? Este tipo de detalles nos muestran que el pasaje no fue escrito al azar, sino con un propósito divino que debemos intentar discernir. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 14, volvemos a encontrarnos con los 144,000. Esta vez, Juan los ve de pie junto al Cordero en el monte de Sión, y escucha una voz como estruendo de muchas aguas y sonido de gran trueno. Ahí se nos dice que estos 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Cantan un cántico nuevo que nadie más puede aprender, y se describen con características específicas. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, siguen el Cordero donde quiera que va, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estas descripciones han generado aún más preguntas. ¿Debemos entenderlas de manera literal, como si fueran personas célimas y absolutamente puras en todo sentido humano? ¿O son símbolos de una fidelidad espiritual total, de una entrega sin reservas a Cristo?
La clave está en recordar que Apocalipsis es un libro que usa imágenes para comunicar verdades profundas. Y en este caso, esas imágenes apuntan a un grupo de creyentes que han decidido permanecer firmes, fieles, leales al Cordero, aún en medio de la tribulación más intensa que el mundo haya conocido. Pero antes de adelantarnos, conviene detenernos un momento en considerar el significado del número mismo. 144,000 no es cualquier cifra. Está compuesto por 12,000 multiplicado por 12. En la Biblia, el número 12 tiene un peso espiritual enorme. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero, los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. El número 12 representa plenitud, gobierno divino, orden espiritual. Y el 1000, a su vez, suele simbolizar una gran multitud o una plenitud mayor. Multiplicar 12 por 12,000 no es un capricho. Es la manera de decir que se trata de un pueblo completo, sellado, perfecto en su fidelidad a Dios. No obstante, algunos sostienen que debe entenderse de manera literal, exactamente 144,000 personas. Esta visión literalista ha sido adoptada, por ejemplo, por grupos como los Testigos de Jehová, que desde sus inicios, a finales del siglo XIX, afirmaron que solo 144,000 personas reinarían con Cristo en el cielo, mientras que el resto de los fieles disfrutarían de una vida eterna en la tierra restaurada. Con el paso del tiempo, esta doctrina se convirtió en una de sus enseñanzas más distintivas, generando debates y controversias con otras ramas del cristianismo. Por otro lado, muchos teólogos sostienen que el número debe ser simbólico, representando la totalidad del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, unidos en Cristo. Para ellos, los 144,000 no son un grupo cerrado y reducido, sino la manera en que el Apocalipsis describe a todos los redimidos que permanecen fieles al Cordero. La historia del cristianismo está llena de intentos por comprender esta visión. Los padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, ya debatían sobre si debía interpretarse de manera literal o de manera espiritual. San Agustín, en su monumental obra La ciudad de Dios, entendía que este número apuntaba al pueblo perfecto de Dios en su totalidad, más allá de los límites de Israel. En la Edad Media, monjes y teólogos continuaron reflexionando sobre el pasaje, algunos asociándolo con las órdenes monásticas y la idea de un grupo de consagrados que seguían al Cordero de manera radical. En la Reforma Protestante también hubo lecturas. Martín Lutero veía en los 144,000 un símbolo del verdadero pueblo de Dios escondido en medio de una iglesia corrompida. Juan Calvino, aunque más prudente en su interpretación del Apocalipsis, también reconocía que este número no podía entenderse de manera literal, sino como un símbolo de la perfección espiritual del pueblo de Dios. Y en tiempos más recientes, adventistas, pentecostales, bautistas y católicos han propuesto diferentes visiones, todas intentando responder a la misma pregunta: ¿quiénes son realmente los 144,000? Lo cierto es que, más allá de las diferencias doctrinales, el pasaje nos invita a algo mucho más profundo que el mero cálculo numérico. Nos llama a pensar en el sello de Dios, porque lo que distingue a los 144,000 no solo es su número, sino el hecho de que han sido sellados en sus frentes con el nombre del Padre y del Cordero. En un mundo donde la marca de la bestia busca imponerse sobre todos, el sello de Dios representa protección, pertenencia, identidad y fidelidad. Y aquí es donde este mensaje deja de ser un misterio lejano y se convierte en un llamado urgente para nosotros hoy. Porque la pregunta ya no es solamente ¿quiénes son los 144,000? Sino también ¿estoy yo sellado por Dios? ¿Pertenezco a ese pueblo fiel que sigue al Cordero? Cuando abrimos el libro de Apocalipsis y nos encontramos con la mención de los 144,000, sentimos que hemos tocado un misterio que va más allá de la simple curiosidad. Es un número que ha resonado en los corazones de creyentes, estudiosos y buscadores de la verdad durante casi 2 milenios. Un número que no aparece por casualidad, sino que está cargado de simbolismo, de historia y de esperanza. ¿Quiénes son estos 144,000? ¿Qué significa ser parte de este grupo especial mencionado en las visiones de Juan? ¿Por qué ha provocado tantas interpretaciones, debates y hasta divisiones dentro del cristianismo? Imagina la escena. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos,
recibe una visión que sacude los cimientos de la eternidad. Ángeles que sostienen los vientos de la tierra, el sello del Dios vivo marcando a los escogidos, y una multitud que nadie podía contar, vestida de blanco, adorando ante el trono de Dios. Entre estas imágenes se alza el enigma de los 144.000, aquellos sellados de todas las tribus de Israel. La descripción es tan precisa como misteriosa. 12.000 de cada tribu, un total de 144.000. Y sin embargo, aunque las palabras parecen claras, el sentido profundo de este pasaje ha sido interpretado de maneras muy diferentes a lo largo de la historia. Algunos lo han visto como un número literal, 144.000 personas exactas que en el tiempo del fin serán apartadas por Dios. Otros, en cambio, lo interpretan de manera simbólica, un número perfecto que representa la totalidad del pueblo fiel, aquellos que no se han contaminado con la idolatría del mundo y que siguen al Cordero donde quiera que va. Pero más allá de las posturas, lo cierto es que la mención de los 144.000 se convierte en una llave que nos abre un vasto horizonte de reflexión espiritual y teológica. Y aquí surge la primera gran pregunta que nos acompaña. ¿Es este número una señal de exclusividad o más bien un símbolo de plenitud? La respuesta a esta pregunta no solo define la manera en que entendemos el Apocalipsis, sino también cómo nos comprendemos a nosotros mismos en la historia de la salvación. Porque en el fondo, detrás de este número, no hay solo un misterio oculto en las páginas de la Biblia, hay un mensaje vivo, dirigido a todo aquel que anhela estar en la presencia de Dios en los tiempos finales. Los 144.000 han sido objeto de estudios teológicos, sermones apasionados, visiones místicas y hasta movimientos religiosos enteros que lo han tomado como centro de su doctrina. Desde los primeros padres de la Iglesia hasta los pensadores medievales, desde los reformadores protestantes hasta los grupos modernos como los adventistas y los testigos de Jehová, todos han buscado entender quiénes son, qué representan y qué papel cumplen en el plan divino. Y lo más sorprendente es que a pesar de las diferencias de interpretación, todos coinciden en algo. Este número no se puede ignorar porque encierra una verdad crucial sobre el fin de los tiempos. El simbolismo es innegable. 12 tribus, multiplicadas por 12 apóstoles, multiplicadas por 1000, un número que en la tradición bíblica representa lo completo, lo total, lo que está en plenitud. No es casualidad que Dios elija estos números para describir a su pueblo. Es como si la matemática divina nos mostrara que nada queda fuera, que todo está perfectamente medido en el plan eterno. Pero al mismo tiempo, es un número que inquieta porque nos hace preguntarnos, ¿seré yo parte de ese pueblo sellado? ¿Seré contado entre aquellos que permanecen fieles hasta el final? Este misterio no se limita a las páginas del Apocalipsis. A lo largo de la historia, el número 144.000 ha aparecido en sermones, en himnos, en pinturas, en profecías y hasta en reliquias que buscaban representar la pureza y la fidelidad de los escogidos. Monjes medievales escribieron sobre él en códices iluminados. Predicadores del gran despertar en América lo proclamaban como una señal de la inminente venida de Cristo, y en tiempos más recientes, movimientos enteros lo han interpretado como una promesa de salvación reservada para unos pocos. El eco de este número ha viajado por los siglos, recordándonos que, más allá de la literalidad, lo importante es el llamado a la santidad y a la fidelidad. Y es que el Apocalipsis no fue escrito para alimentar la curiosidad, sino para sostener la esperanza. Los 144.000 son un mensaje de aliento para el creyente que enfrenta la persecución, para el que sufre en medio de un mundo corrupto, para el que se siente pequeño frente a las fuerzas del mal. Son el recordatorio de que Dios no olvida a los suyos, que Él tiene un pueblo marcado con su sello, protegido en medio de la tormenta. En ellos, vemos reflejada la promesa de que el mal no tendrá la última palabra. Pero para comprender mejor quiénes son los 144.000, debemos detenernos en lo que significa ser sellado por Dios. En el Antiguo Testamento, el sello tenía un profundo valor espiritual y legal. Era la señal de pertenencia, la marca de autoridad, la protección del rey.
En el libro de Ezequiel, por ejemplo, se habla de un ángel que recorre Jerusalén y marca en la frente a todos aquellos que suspiran y claman por las abominaciones de la ciudad. Esa marca los distingue del resto, los protege del juicio que se avecina. De la misma manera, en el Apocalipsis, el sello de Dios en la frente de los 144,000 simboliza identidad, pertenencia y protección. No son simplemente escogidos al azar, son aquellos que han sido apartados porque han permanecido fieles en medio de la adversidad. El contraste es evidente cuando lo comparamos con la marca de la bestia. Mientras que la bestia marca a los suyos con un número que representa rebelión, corrupción y sumisión al mal, Dios marca a los suyos con un sello que representa vida, salvación y fidelidad. En este choque de marcas se esconde una gran verdad espiritual. Todos seremos sellados de una forma u otra. Y la pregunta es, ¿con cuál sello queremos ser encontrados? Los 144,000 son los que han decidido permanecer con Dios aunque el mundo entero se incline ante el poder de la bestia. Muchos se preguntan si este número debe entenderse de manera literal o simbólica. ¿Serán exactamente 144,000 personas las que se salvarán en el fin de los tiempos? Algunos grupos lo afirman con convicción, asegurando que solo un grupo limitado recibirá este privilegio. Sin embargo, otros recuerdan que la Biblia está llena de números simbólicos. 12 tribus, 12 apóstoles, multiplicados por 1,000, un número que apunta a totalidad, a perfección, a plenitud espiritual. No se trata de limitar la salvación, sino de mostrar que Dios tiene un pueblo perfecto, completo, incontable, en su fidelidad. Por eso, junto a los 144,000, Apocalipsis también habla de una gran multitud que nadie podía contar. Es como si Juan quisiera mostrarnos dos perspectivas de la misma verdad. Desde la tierra vemos un ejército organizado, preciso, limitado en número. Pero desde el cielo vemos una multitud inmensa, imposible de calcular, todos los redimidos de todas las naciones y lenguas. Este contraste nos lleva a pensar que los 144,000 no son un número que excluye, sino un símbolo que inspira. Son el retrato de la fidelidad total, la comunidad perfecta de los redimidos, el pueblo que permanece en pie cuando los cimientos del mundo se derrumban. En ellos vemos la promesa de que Dios siempre tendrá un remanente, un grupo fiel que no doblará sus rodillas ante los ídolos del mundo. Y esa verdad ha acompañado a los creyentes de todos los siglos, fortaleciendo su fe en medio de persecuciones, guerras y sufrimientos. Cuando analizamos la historia, descubrimos que la idea de un grupo fiel, apartado y protegido, ha estado presente en distintas tradiciones. Los padres de la Iglesia, como Ireneo y Orígenes, reflexionaron sobre este número e interpretaron de manera espiritual. Para ellos, los 144,000 no eran un conteo literal, sino la imagen del pueblo santo, de aquellos que han sido purificados por el Cordero. Durante la Edad Media, monjes y místicos también escribieron sobre este misterio, conectándolo con la idea de la Jerusalén celestial descrita en Apocalipsis, una ciudad construida sobre 12 fundamentos y con 12 puertas, un reflejo del mismo simbolismo numérico. Con la Reforma, la atención sobre los 144,000 tomó nuevos matices. Para algunos reformadores, representaban a los verdaderos creyentes que permanecían fieles en medio de la corrupción de la iglesia institucional de su tiempo. Era un símbolo de pureza, de autenticidad espiritual frente a la falsedad religiosa. Y siglos después, en los grandes movimientos de avivamiento, predicadores ardientes anunciaban que el tiempo del fin estaba cerca y que Dios estaba levantando a su ejército fiel. En tiempos modernos, grupos como los Testigos de Jehová han centrado gran parte de su teología en este número, afirmando que los 144,000 son los únicos que reinarán con Cristo en el cielo, mientras que el resto de los fieles vivirán en la tierra renovada. Los adventistas, en cambio, ven en ellos al remanente fiel que resistirá la gran tribulación, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dentro del cristianismo en general, persiste el debate. ¿Son un grupo selecto y limitado o representan a toda la iglesia triunfante? Más allá de las interpretaciones, lo que resulta evidente es que este número tiene un poder magnético,
una fuerza espiritual que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad, porque en última instancia el mensaje no es si seremos parte de un número literal o simbólico, sino si estamos dispuestos a vivir con el sello de Dios en nuestras frentes. El verdadero desafío no es especular quiénes son, sino preguntarnos si nuestras vidas reflejan la santidad, la entrega y la fidelidad de aquellos que siguen al Cordero donde quiera que va. Uno de los aspectos que más fascina a los estudiosos es el detalle con el que el Apocalipsis describe la procedencia de los 144,000. Se nos dice que son sellados de todas las tribus de Israel, de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. 12,000 de cada tribu. Pero incluso en esta lista hay un misterio porque no corresponde exactamente con las listas tradicionales de las 12 tribus del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la tribu de Dan está ausente y en su lugar aparece Manasés, el hijo de José. Esta alteración ha llevado a muchos a preguntarse ¿por qué Juan presenta la visión de esta manera? Algunos sugieren que la ausencia de Dan se debe a que, en la tradición bíblica, esa tribu estuvo muy vinculada a la idolatría. El libro de Jueces menciona cómo establecieron sus propios ídolos y sacerdotes, apartándose de la pureza del culto a Dios. Así, su omisión podría simbolizar que la idolatría no tendrá lugar en el pueblo sellado de Dios. En cambio, se incluye a Manasés, recordándonos que la fidelidad a Dios no se limita a la tradición o al linaje, sino que se extiende a todo aquel que permanece en obediencia. Este detalle nos muestra que la lista de las tribus no es un simple registro genealógico, sino un mensaje espiritual. Nos está diciendo que el pueblo de Dios no es definido por criterios humanos, sino por la fidelidad al Señor. No importa de dónde vengamos, lo importante es a quién pertenecemos. Los 144,000 no son simplemente descendientes de sangre, sino herederos de la promesa, aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. A lo largo de la historia, esta visión ha alimentado la esperanza de comunidades que se sentían pequeñas, perseguidas o marginadas. Saber que Dios tiene un pueblo contado, medido, protegido, daba fortaleza a los cristianos que enfrentaban la persecución en el Imperio Romano, a los creyentes que resistían en tiempos de oscuridad, y a los fieles que aún hoy permanecen firmes en medio de un mundo hostil a la fe. El número 144,000 se convertía en un estandarte de identidad, en un recordatorio de que Dios no olvida a los suyos, que Él sabe quiénes son y los ha marcado con su sello. El Apocalipsis también añade un detalle que enriquece aún más este misterio. Los 144,000 son descritos como aquellos que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, y que siguen al Cordero donde quiera que va. Este lenguaje ha generado múltiples interpretaciones. Algunos lo leen literalmente, entendiendo que se trata de un grupo de personas célibes, apartadas del matrimonio y de toda relación carnal. Sin embargo, la mayoría de los intérpretes lo entienden de manera simbólica, viendo en la pureza sexual una metáfora de la pureza espiritual. Así, ser vírgenes significa no haberse contaminado con la idolatría, no haber mezclado a la fidelidad a Dios con los dioses de este mundo. La Biblia, de hecho, muchas veces utiliza el lenguaje del adulterio y la virginidad para hablar de la relación espiritual del pueblo con Dios. Israel es llamado adúltero cuando se inclina ante los ídolos, y es descrito como virgen cuando permanece fiel. Bajo esta luz, los 144,000 no son necesariamente célibes, sino un pueblo espiritual que ha decidido permanecer puro en su adoración, que ha rechazado la corrupción de Babilonia, la gran ramera del Apocalipsis, y ha mantenido su corazón íntegro para el Señor. Seguir al Cordero donde quiera que va es otra de las características que definen este grupo. Es un retrato de fidelidad radical, de obediencia absoluta. No siguen al Cordero solo cuando el camino es fácil, sino también cuando los conduce a lugares de prueba, de sacrificio e incluso de martirio. Son los que entienden que la verdadera vida está en caminar tras Jesús, sin importar el costo. Este detalle conecta directamente con las palabras de Jesús en los Evangelios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los 144,000 son el cumplimiento de esa invitación, un pueblo que ha renunciado al mundo para vivir en completa lealtad a Cristo.
En este punto, muchos creyentes se han sentido inspirados a preguntarse, ¿cómo puedo yo ser parte de ese grupo? ¿Qué significa en mi vida cotidiana seguir al Cordero donde quiera que va? Y aquí radica el poder de este pasaje. No se trata simplemente de especular sobre el futuro, sino de examinar nuestro presente. ¿Estamos viviendo como pueblo sellado por Dios? ¿Como aquellos que se mantienen puros en medio de un mundo contaminado? ¿Estamos siguiendo a Cristo con la misma determinación, aun cuando nos conduce por caminos de sacrificio? Los 144,000 nos confronten con la realidad de nuestra fe. No se trata de un número para llenar debates teológicos sin fin, sino de un espejo que nos invita a mirar nuestro compromiso con Dios. Son un llamado vivo a la santidad, un recordatorio de que ser parte del pueblo de Dios no se reduce a una membresía religiosa, sino a una vida transformada por el Espíritu, una vida marcada por la obediencia y la fidelidad. Uno de los aspectos más profundos de este misterio es el vínculo entre los 144,000 y la gran multitud que también aparece en Apocalipsis capítulo 7. Juan escucha primero el número de los sellados, 144,000, pero inmediatamente después, cuando levanta la mirada, ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esta sucesión no es casual. Primero, un número preciso, contado, limitado, y luego una visión de incontables redimidos. Es como si la revelación nos mostrara dos rostros de la misma realidad. Desde la perspectiva divina, el pueblo de Dios está perfectamente identificado. Nada escapa a su conocimiento. Desde la perspectiva humana, se trata de una multitud inmensa que excede toda estadística. Este contraste ha inspirado a muchos a ver en los 144,000 una representación simbólica del pueblo fiel en su totalidad. Un ejército espiritual ordenado por Dios, pero que al mismo tiempo, cuando es contemplado en la gloria, se manifiesta como una multitud incontable. Como si el Espíritu quisiera mostrarnos que en la eternidad, el lenguaje de los números queda sobrepasado por la grandeza del amor de Dios, que reúne a hombres y mujeres de todos los rincones del mundo. Y hay un detalle poderoso en esta visión. Los de la gran multitud llevan vestiduras blancas, símbolo de pureza, y palmas en sus manos, señal de victoria. Esto nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén cuando el pueblo lo recibió con palmas, y también las antiguas celebraciones judías en las que las palmas eran símbolo de gozo y redención. En otras palabras, la multitud no solo ha sido rescatada, sino que participa activamente de la victoria de Cristo. Y en medio de ellos, los 144,000 aparecen como la primera fruta, los primogénitos de esa cosecha inmensa que Dios prepara para sí mismo. Es significativo que Apocalipsis describa a los 144,000 como los redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. La idea de primicias nos remite a la antigua práctica de Israel de ofrecer a Dios los primeros frutos de la cosecha, como señal de gratitud y de consagración. Las primicias eran sagradas, apartadas, y anunciaban la abundancia de lo que estaba por venir. Así, los 144,000 son presentados como una ofrenda especial para Dios, un anticipo de la gran cosecha final de redimidos que llenará el cielo. Esta imagen nos conecta con un principio profundo. Todo lo que Dios comienza en pequeño, lo lleva a plenitud. El remanente fiel, los pocos que permanecen firmes en medio de la tormenta, son la semilla de una multitud gloriosa que nadie podrá contar. Es un recordatorio de que la fidelidad nunca es en vano, que incluso cuando parecemos pocos, Dios está preparando algo mucho más grande. Los 144,000 son la muestra de que Dios siempre preserva un pueblo y esa fidelidad inicial se convertirá en una cosecha abundante en el reino eterno. Pero aquí también surge una reflexión que toca lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Qué significa ser primicias para Dios hoy? Significa ofrecerle lo mejor de nuestra vida, no lo que sobra. Significa consagrar nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestras fuerzas, sabiendo que somos apartados para Él.
En una sociedad que constantemente nos empuja a guardar lo mejor para nosotros mismos, ser primicias es un acto contracultural, darle a Dios lo primero, lo más valioso, lo más puro. Y al hacerlo, nos unimos espiritualmente a ese grupo de 144,000, no necesariamente como un número literal, sino como parte del pueblo que ha decidido vivir para la gloria de Dios. A lo largo de los siglos, artistas, escritores y predicadores han tratado de captar la grandeza de esta visión. En manuscritos medievales encontramos ilustraciones de los 144,000 rodeando el trono, representados como jóvenes con túnicas brillantes, llevando símbolos de pureza. En himnos antiguos se cantaba sobre ellos como un ejército celestial que seguía al Cordero con cantos de victoria. Y en tiempos más recientes, muchos movimientos de avivamiento han usado este pasaje para inspirar a los creyentes a vivir en santidad, como si cada generación esperara que de entre ellos Dios levantara a esos fieles sellados. Pero la pregunta no es tanto si veremos literalmente a ese número en el futuro, sino si estamos viviendo como parte de esa visión en el presente. ¿Estamos dispuestos a ser primicias, apartados para Dios? ¿Nuestras vidas reflejan la pureza y la fidelidad que caracterizan a los 144,000? ¿Estamos siguiendo al Cordero donde quiera que vaya, aun cuando ese camino nos lleve a pruebas y sacrificios? El misterio de los 144,000 no es solo un enigma numérico, es un llamado a la fidelidad radical. Un recordatorio de que la vida cristiana no se trata de multitudes anónimas, sino de personas concretas que Dios conoce por nombre, a quienes Él mismo sella con su Espíritu. Y en esa certeza está nuestra esperanza. No somos olvidados, no somos un número perdido en medio de la multitud, sino hijos e hijas marcados por el amor eterno de Dios. Cuando los estudiosos de los primeros siglos comenzaron a analizar el Apocalipsis, los 144,000 se convirtieron en uno de los enigmas más debatidos. Ireneo de Lión, un discípulo de los discípulos de los apóstoles, veía en este número una representación del pueblo perfecto de Dios, aquellos que, a través de la fidelidad, lograban mantenerse íntegros en medio de la apostasía. Para él, no se trataba de una cifra literal, sino de un símbolo de plenitud y santidad. Orígenes, por su parte, interpretó que los 144,000 representaban a todos los fieles de la Iglesia que habían guardado los mandamientos de Dios sin importar su origen étnico. Durante la Edad Media, los monjes y teólogos conectaban este número con la perfección espiritual. Manuscritos iluminados mostraban a estos sellados como figuras jóvenes, con túnicas blancas y aureolas resplandecientes, siguiendo al Cordero en paisajes celestiales. No era solo un número, sino un ideal. La representación de quienes dedicaban toda su vida a Dios, apartándose de las tentaciones del mundo. La Reforma trajo nuevas interpretaciones. Martín Lutero, en sus comentarios sobre Apocalipsis, sostenía que los 144,000 simbolizaban al verdadero pueblo de Dios que permanecía fiel en medio de la corrupción de la Iglesia de su tiempo. Juan Calvino, aunque más cauteloso, veía en ellos una imagen del remanente santo que resistiría las pruebas y no se dejaría engañar por doctrinas falsas. Si te estás preguntando, querido espectador, ¿cómo todo esto se conecta con nosotros hoy? Te invito a reflexionar un momento. ¿Estamos viviendo con la misma fidelidad? ¿La misma entrega que caracterizó a esos sellados? Cada enseñanza, cada visión histórica, no fue solo para llenar debates antiguos, sino para enseñarnos a mantenernos firmes, a ser fieles, a vivir con integridad en un mundo que nos empuja a lo contrario. Con el paso de los siglos, los 144,000 continuaron siendo un misterio fascinante. En tiempos modernos, movimientos como los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová han centrado gran parte de su teología en este número. Los adventistas lo ven como un símbolo del remanente fiel, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús durante los últimos tiempos. Para ellos, no es un grupo excluyente, sino un recordatorio de la importancia de la fidelidad espiritual. Los testigos de Jehová, en cambio, sostienen que los 144,000 son un grupo literal de personas que reinarán con Cristo en el cielo, mientras que el resto de los fieles vivirá en la tierra restaurada. Esta interpretación ha sido polémica,
generando debates con otros grupos cristianos, pero también ha servido para que muchos de sus miembros reflexionen sobre la necesidad de vivir una vida de santidad y compromiso absoluto. Incluso fuera de las doctrinas más rígidas, el número ha inspirado arte, literatura y música. Pintores, escritores y compositores han tratado de capturar la esencia de este pueblo sellado. Se los representa como un ejército espiritual, victorioso, puro, que sigue al Cordero donde quiera que vaya. Cada imagen, cada poema, cada himno es un recordatorio de que la fidelidad tiene recompensa y que Dios no olvida a los suyos. Y aquí, querido espectador, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida refleja la pureza y la fidelidad de los 144,000? ¿Estás dispuesto a seguir al Cordero aun cuando el camino sea difícil? ¿Aun cuando la mayoría a tu alrededor tome un rumbo distinto? Porque más allá del número y de la teoría, este mensaje es profundamente personal. Dios nos invita a cada uno a estar entre su pueblo sellado, no por nuestra fuerza, sino por nuestra decisión de mantenernos firmes, de no comprometer nuestra fe, de ser primicias en todo lo que hacemos. Los estudios modernos también nos muestran cómo este misterio sigue siendo relevante hoy. Teólogos contemporáneos han analizado los 144,000 como un símbolo de liderazgo espiritual, de personas que guían con ejemplo, que muestran la luz de Dios en medio de la oscuridad del mundo. En conferencias y seminarios se habla de ellos como modelos de obediencia, paciencia y pureza, y se invita a los creyentes a emular su dedicación. En esta misma línea, artistas visuales han recreado escenas de Apocalipsis, mostrando a los sellados de pie sobre montes de luz, con túnicas blancas, cantando un cántico nuevo que nadie más podía aprender. Estas representaciones, aunque simbólicas, nos ayudan a comprender que los 144,000 no son solo un número en la Biblia, son un reflejo de lo que Dios desea ver en nosotros: pureza, fidelidad, obediencia y un amor que no se tambalea frente a la adversidad. Y aquí es un buen momento, querido amigo o amiga, para hacer algo práctico. Si sientes que este mensaje toca tu corazón, deja un comentario abajo con un amén o comparte tus reflexiones sobre cómo puedes vivir más cerca de la fidelidad de los 144,000. También, si quieres seguir profundizando en este tipo de misterios bíblicos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Porque aquí no solo hablamos de números o símbolos, sino de cómo Dios nos llama a ser parte de su pueblo hoy. Si volvemos la mirada hacia el Antiguo Testamento, descubrimos que los 144,000 no aparecen de manera aislada, sino que se insertan en un flujo profético que conecta con Daniel, Ezequiel y otros libros que anuncian la fidelidad y la purificación del pueblo de Dios. En Daniel, por ejemplo, encontramos visiones de ejércitos celestiales y del pueblo fiel protegido en tiempos de gran tribulación. Los ángeles que sostienen los vientos destructores y los sellados de Jerusalén anticipan de manera asombrosa lo que Juan describe siglos después en Apocalipsis. Ezequiel, por su parte, nos habla de la restauración de Israel, de los remanentes fieles que se mantienen puros a pesar de la corrupción y la idolatría que los rodea. Estas conexiones no son casualidad. La Biblia está entrelazada con símbolos, números y visiones que se responden entre sí. Los 144,000 son un eslabón en esa cadena de esperanza y promesa divina. Son el recordatorio de que, aunque el mundo cambie, Dios permanece fiel y su pueblo será protegido y restaurado. Y aquí es cuando surge otra reflexión profunda. ¿Cómo podemos vivir esa fidelidad en nuestro tiempo? Porque no estamos leyendo un cuento antiguo. Estamos enfrentando desafíos modernos, tentaciones, injusticias, consumismo, indiferencia espiritual. Los 144,000 nos muestran que la fidelidad no es un concepto abstracto, sino una decisión diaria, un compromiso concreto de vivir en santidad y obediencia. Nos invitan a examinar nuestra propia vida, nuestras prioridades, nuestros actos, y preguntarnos, ¿estoy siguiendo al Cordero donde quiera que va? Si sientes que esta pregunta te toca, detente un momento y reflexiona. ¿Qué cambios puedes hacer hoy para ser más fiel? ¿Qué hábitos, actitudes o pensamientos necesitas purificar para estar más cerca del camino que Dios quiere para ti?
porque la grandeza de los 144,000 no está solo en su número, sino en su pureza, su obediencia y su amor inquebrantable por el Cordero. Los estudios históricos también nos recuerdan que este número ha sido interpretado de maneras muy diversas. Algunos movimientos lo vieron como un grupo literal que recibiría recompensas celestiales exclusivas, otros como un símbolo espiritual de totalidad. Pero la lección no cambia. Dios siempre preserva a un pueblo, y la fidelidad, la pureza y la obediencia son los criterios que Él valora. No importa cuántos seamos, lo que cuenta es estar sellados con su espíritu, apartados para Él y dispuestos a seguir al Cordero sin titubeos. Artistas y escritores han tratado de capturar esta esencia en formas que nos inspiran hasta hoy. Desde pinturas medievales hasta ilustraciones modernas, los 144,000 aparecen como un ejército de luz, con túnicas blancas y coronas brillantes, cantando un cántico nuevo que nadie más podía aprender. Estas imágenes no solo son bellas, nos invitan a imaginar cómo es la vida de aquellos que son completamente entregados a Dios, cómo resplandece la obediencia y cómo se refleja la pureza en cada acto. Y aquí, querido espectador, vuelve la pregunta. ¿Quieres vivir como parte de ese pueblo sellado? ¿Quieres que tu vida refleje la pureza y la fidelidad que Dios espera de nosotros? Si tu corazón dice sí, deja tu amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la fidelidad tiene recompensa. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando estos misterios y aprender cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. A lo largo de los siglos, los 144,000 han inspirado no solo a teólogos estudiosos, sino también a artistas, escritores y creyentes de todo el mundo. En manuscritos iluminados medievales se les representaba como jóvenes con túnicas blancas, de pie sobre montes de luz, siguiendo al Cordero. Cada ilustración buscaba transmitir pureza, obediencia y victoria espiritual. En la literatura, desde himnos hasta poemas místicos, se describe a estos sellados como un pueblo que mantiene su fe incluso en los tiempos más oscuros. Y hay testimonios de creyentes modernos que sienten en sus corazones un llamado a vivir como parte de ese grupo espiritual, no por un conteo literal, sino por la entrega total a Dios. El arte y los testimonios nos recuerdan que los 144,000 no son solo una visión distante. Son un ejemplo vivo de cómo podemos vivir en fidelidad, reflejando la luz de Dios en medio de la oscuridad del mundo. Nos enseñan que la pureza y la santidad no son conceptos abstractos, sino caminos diarios, decisiones concretas que marcan nuestra relación con el Cordero. Y ahora, querido espectador, te pregunto, ¿estás viviendo de manera que tu vida pueda reflejar a los sellados de Dios? ¿Estás dispuesto a ser luz en medio de la oscuridad? Si tu corazón dice sí, deja tu amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite ser inspirado hoy. Vivir como parte de los 144,000 no significa alejarse del mundo, sino caminar con fidelidad en medio de él. Significa ser conscientes de nuestras decisiones, de nuestras palabras y acciones, y permitir que el Espíritu de Dios nos guíe cada día. Significa resistir la tentación de la idolatría moderna, la búsqueda de poder, dinero o reconocimiento a costa de nuestra fe. Ser sellados por Dios es ser transformados internamente, es caminar con pureza, obediencia y amor. Es seguir el Cordero donde quiera que vaya, incluso cuando eso implique sacrificio, incomprensión o prueba. Cada acto de fidelidad, cada decisión de vivir en santidad nos acerca a la esencia de los 144,000, nos hace partícipes de la misma victoria espiritual. Y aquí está la gran invitación. No esperes a los tiempos finales para comenzar a vivir sellado por Dios. Cada día es una oportunidad para fortalecer tu fe, para purificar tu corazón y para caminar con obediencia. Cada pensamiento, palabra y acción puede reflejar la luz del Cordero, acercándote más a ese pueblo especial que Dios guarda en su plan eterno. Si sientes que este mensaje toca tu vida, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas, comparte este video con tus amigos y deja tu amén en los comentarios.
Así no solo participarás de esta comunidad de fe, sino que también inspirarás a otros a caminar con fidelidad. Al final, los 144,000 no son solo un número ni un misterio imposible de entender. Son un llamado eterno a la fidelidad, a la pureza y al amor inquebrantable por el Cordero. Nos muestran que aunque el mundo sea incierto y lleno de pruebas, Dios tiene un pueblo marcado por su sello, protegido y guiado hacia la vida eterna. Este mensaje nos recuerda que cada uno de nosotros puede formar parte de ese grupo sellado, no por nuestros méritos, sino por nuestra disposición a seguir a Cristo con todo nuestro corazón. La historia de los 144,000 es, en esencia, la historia de la esperanza, de la perseverancia y de la victoria de la fe sobre el mal. Querido amigo, hoy Dios te invita a reflexionar. ¿Quieres ser parte de este pueblo fiel? ¿Deseas caminar sellado por su Espíritu siguiendo al Cordero donde quiera que vaya? Toma un momento para decidir, para renovar tu compromiso y para dejar que tu vida sea luz en medio de la oscuridad. Recuerda dejar tu amén en los comentarios, compartir este mensaje y suscribirte al canal, porque aquí no solo hablamos de profecías, sino de cómo vivir la fe cada día, cómo acercarnos más a Dios y cómo reflejar su amor en todo lo que hacemos. Que los 144,000 inspiren tu vida y te recuerden que la fidelidad siempre tiene recompensa.